Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Necesitamos confirmar nuestra fe todos los días, especialmente los domingos, a través de la exposición de su palabra. El milagro que hace el Espíritu Santo cuando exponemos la palabra de Dios fielmente es fortalecer nuestra fe en la verdad y de esa manera librarnos de la idolatría. Porque, atención, la incredulidad nos lleva a la idolatría y la idolatría nos lleva a la esclavitud. Lo voy a volver a repetir. La incredulidad nos lleva a la idolatría y la idolatría nos lleva a la esclavitud. Por eso necesitamos exponernos a la palabra de Dios, porque Él nos da la libertad que necesitamos para ver las cosas como son y no como el mundo nos las quiere hacer ver. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, nos dice Jesús. Muchos cristianos todavía no se han dado cuenta que el mundo nos quiere necios, tristes, miedosos y solos para poder controlarnos, porque saben que no hay nada más fuerte que la verdad. Por eso hoy no voy a ser tibio, nunca lo soy con la verdad y menos con la gracia de Dios, pero es que la gracia de Dios no me lo permite, ser tibio me refiero. ¿Y qué opciones tengo ante la gracia de Dios? ¿Servirle un poquito? ¿Servirle con algo de lo que me dio y así voy tranquilizando mi conciencia? ¿Entregarle algo de lo que me sobra y que no necesito? ¿Cederle de verdad toda mi vida o entregarme a servir a Satanás después de haber recibido la gracia de Dios? Josué lo tiene claro. Para él la indecisión no era una opción y así se lo explica al pueblo. La indecisión sería lo mismo que dejar al Señor de lado e ir en pos de dioses ajenos. Y lo mismo pasa con nosotros. Posponer la decisión solo complica las cosas porque implica no aceptar la gracia de Dios y seguir sirviendo al pecado para muerte. Así que, ¿cuál debe ser la respuesta a la gracia? Segunda parte. ¿Cuál debe ser la respuesta a la gracia? Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué podemos hacer ante la gracia de Dios, que primero nos llamó de Ur de los Caldeos, segundo nos sacó de Egipto, tercero nos libró de todos los enemigos que íbamos encontrando por el camino hasta entrar en la tierra prometida, y cuarto nos sostiene en esa tierra con ciudades que no edificamos y con viñas y olivares que no plantamos? ¿Qué podemos hacer sino temer nuestra reacción rebelde y servir al Señor con integridad y en verdad? Porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Lo que nosotros esperamos según sus promesas son cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la promesa. Y si esta es la promesa, ¿cuál debería ser la respuesta sensata? Pablo lo expresa muy bien en Romanos 12, versículos del 1 al 2. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, o sea, servid a Dios, que es vuestro culto racional. La fe es racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para vosotros, que siempre va a ser agradable y perfecta. Esta debería ser la respuesta sensata. Servirle. Pero ¿cómo debe ser este servicio? Josué nos dice que con integridad y en verdad. Así que vamos a analizar estos términos para entender cómo se debe servir en integridad y en verdad. Integridad significa que nuestra respuesta a la gracia de Dios ha de ser auténtica, sincera, sin dobleces. Este término en hebreo denota plenitud, o sea, algo que está completo, entero, que no está dividido por partes.
Integridad significa que voy a servir al Señor sí o sí al margen de mis circunstancias personales. O sea, que no voy a poner excusas, que voy a servir al Señor aunque otros no lo hagan, que no me voy a escudar en que yo ya he hecho mucho ahora que trabajen otros. Integridad significa que si me he comprometido a hacer un trabajo para el Señor, lo terminaré haciendo. Alguien es íntegro cuando lo que dice que va a hacer, lo hace. Alguien no es íntegro cuando hoy le sirve al Señor porque le interesa y mañana ya no porque oye que lo haga otro. Integridad es servir al Señor completamente, no solo un poquito, enteramente, no solo por partes. Es cierto que al principio, cuando alguien es un bebé en el Señor, uno no sirve de manera completa porque todavía no es consciente de la gracia que Dios ha derramado sobre él. Pero a medida que va creciendo y se va dando cuenta del milagro que Dios ha hecho en su vida, el servicio en esa persona se convierte en algo inseparable de su propia vida, inseparable, íntegro, de su propia vida. ¿Por qué? Porque ya no puede ser él mismo sin servir al Señor que se lo ha dado todo. Y no solo estamos hablando, evidentemente, de servir en la iglesia, puedes servir en tu trabajo, ¿eh? Servir al Señor con tu actitud, con tu testimonio, etcétera, ¿vale? Así que integridad es el aspecto práctico de la perseverancia. Uno se demuestra a sí mismo que persevera en la fe cuando es íntegro en su servicio al Señor. Y quiero volverlo a repetir porque es muy importante. Uno se demuestra a sí mismo que persevera en la fe cuando es íntegro en su servicio al Señor. Y verdad. ¿Qué significa verdad? Bueno, no hay mucho que explicar aquí, ¿no? Verdad es no engañarse a uno mismo, es servir, en el caso del servicio, es servir sin esperar nada a cambio por ese servicio, ni de Dios, porque ya nos lo ha dado todo, ni de la congregación, porque entonces lo que hago es una mentira, una pamemada con la que solo pretendo aparentar piedad. Así que integridad y verdad forman parte de manera inseparable del servicio al Señor. No se puede servir al Señor si no es en verdad y en integridad. ¿Y cómo podemos servir en integridad y en verdad, pero de manera práctica? Bueno, la segunda parte del versículo 14, que ahora lo vamos a poner en pantalla, en la segunda parte del versículo 14 nos lo dice de la siguiente manera. Yo os lo adelanto antes de que lo veamos. En verdad, pues les dice, echad fuera a los ídolos que son mentira, servid al Señor, que es la verdad. Esto es en verdad, echar fuera a los ídolos, y luego vamos a hablar de los ídolos. Y en integridad, ¿qué significa en integridad? Lo hemos explicado antes. Prácticamente es, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, pero no lo hagáis a medias.